Hola Viver, ¿qué tal? Pues soy Elena y soy la profesora de Historia del Arte. En este vídeo os voy a resolver el examen de Historia del Arte de la convocatoria extraordinaria de julio de 2022 de la EBAU. Así que nos vamos a la página web de Luis Vives, pinchamos en Recursos, de ahí bajamos a Exámenes resueltos, julio de 2022, y en Historia del Arte nos saldrá un documento tal como este. Tendremos opción A y opción B. En ambas opciones hay un tema, luego hay un comentario de una obra de arte, luego estarán las definiciones y, por último, los artistas que nos han propuesto también para explicarlos un poquito. Así que vamos con la opción A. Tenemos la escultura románica y nos dicen que atendamos a los siguientes epígrafes, que son las características generales y los ejemplos más representativos. Entonces, en características generales, para entender un poco la escultura románica, hay que hablar, cómo no, de los terrores del año 1000, es decir, del milenarismo, porque va a ser la base para entender un poco el por qué hacían esas representaciones así. Entonces, eso nos dará, ya digo, pie para hablar de las características generales de la escultura románica, que es antinaturalista, que son rígidas y planas, que las posturas son hieráticas e inexpresivas, que las figuras están jerarquizadas, que la importancia en este caso va a ser el poder didáctico que va a tener esa imagen. Y por último, hablamos también de dónde se encuentran ubicadas las representaciones escultóricas, que van a ser sobre todo en las portadas románicas, bien de iglesias o de iglesias de peregrinación, así como de los claustros que están dentro de las iglesias los capiteles que están dentro de los claustros o de las iglesias. En este caso, lo que se representa, la temática que aparece en las portadas, que va a desarrollarse en el tímpano, arquivoltas y jambas, pues va a ser el Pantocrátor, escenas del Apocalipsis, el juicio final, mientras que las escenas de los capiteles van a ser sobre todo temáticas vegetales o escenas bíblicas, como aparece aquí. Para luego hablar de los ejemplos más representativos que se conservarán en Francia y en España. Como menciono en los dos países, habrá que mencionar algún ejemplo de Francia, en este caso Magdalena de Becelay, que tiene una portada maravillosa con un Pantocrátor bastante bien conservado, y luego tenemos la colegiata, en este caso de España, de San Isidoro, es la que nosotros hemos sacado aquí, la de San Isidoro de León, y el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. En este último habrá que hablar del maestro Mateo como el escultor, la cronología un poco, donde se encuentra, obviamente, en este caso está en la portada, en el tímpano y en las arquivoltas y jambas, y por último la temática que se está representando, que son pues el Apocalipsis, Santiago Apóstol, escenas del Antiguo Testamento. Después pasaríamos a hablar de la obra de arte que aquí nos muestran, que en este caso es La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Entonces, para hacer un comentario de una obra artística siempre habrá que seguir un mismo orden en el comentario, en el que primero hay que hacer la catalogación, es decir, decimos el nombre de la obra, Virgen de las Rocas, con el artista Leonardo da Vinci, damos una cronología, siglo XV, y el estilo que estrenamos en el Renacimiento. Después podríamos hablar un poco de la descripción de la obra o la temática que se está aquí representando, que es la Virgen de Camino a Egipto, que encuentra al Arcángel Gabriel con San Juan Bautista, y en este caso el cuadro fue pintado como análisis material en la técnica al óleo sobre madera. ¿De acuerdo? Después pasaríamos a hablar del análisis formal, que son las características un poco del pintor. En este caso, y de lo que vemos en la obra, por supuesto, hay que hablar del color, hay que hablar de la expresividad, hay que hablar de la composición, hay que hablar en este caso del esfumato de Leonardo, porque es propio de él, hay que hablar de la luz, del paisaje del fondo y si tenemos de la sensación o perspectiva, ¿vale? Que tenemos en este caso la perspectiva aérea. Y ya por último habría que hablar del contexto artístico, histórico, un poco para centrarnos, en este caso en el Renacimiento italiano, y después hablar, pues si queremos, de un poco de Leonardo da Vinci, por supuesto, siempre mencionando algunas obras reconocidas que tengamos de él, como por ejemplo La Última Cena o La Gioconda. Después pasaríamos a hablar en la pregunta número 3 a definir las definiciones, que son 6 de los 8 términos siguientes. En este caso nos han dado pop art, arte mudéjar, barroco, cubismo, orden jónico, arquivolta y pintura al temple. Y son diferentes definiciones que pueden ser un poquito más o menos cortas, pero que aparecen en cualquier temario de segundo y bachillerato de Historia del Arte. Entonces nos tenemos un poco que centrar, si son estilos artísticos, en la cronología y las características principales, lo más básico, 2 líneas, y si conocemos algún ejemplo habrá que mencionarlo. Para luego pasar a los 5 artistas que nos proponen, que elegiremos 3, en todos ellos hay que, en este caso nos dan Mirón, Giotto, Bramante, Gropius, Dericolt, pues hay que encuadrarlos en un estilo artístico y en una cronología.
para después hablar de unas breves características de cada uno de los artistas y siempre mencionar alguna obra importante, ¿vale? Por lo que haya pasado a la posteridad. Lo tenemos en el Mirón como el Discóbolo, Giotto, el Lamento sobre Cristo muerto, Bramante, el Templete de San Pietro y Montorio, Walter Gropius con el edificio de la Bauhaus o Jerry Colt y la Balsa de la Medusa. Y todos ellos veréis que están encuadrados en un estilo, con una cronología y se cuenta 2-3 características básicas de cada uno de ellos. Ya por último pasamos a la opción B, en este caso nos dan la arquitectura del 480 como tema. Igual, características generales, hay que hablar un poco de lo que es el 480, que supuso la aparición del antropocentrismo, del humanismo, ¿vale? Para luego entender bien las principales características, en este caso de la arquitectura, o más que nada las características es de los arquitectos y las obras más representativas. Aquí hemos hablado de Brunelleschi, como no, gran arquitecto del 480, y hemos hablado de las características que presenta Brunelleschi y de algunas de las obras más importantes, como Santa María di Fiore, la cúpula sobre todo, y luego en este caso de Alberti con la fachada de Santa María Novella. Hablamos también un poco de él y por supuesto mencionamos una o dos obras importantes de cada uno de ellos, ¿vale? Por último, si queremos, también podemos nombrar a Miguel VIII con el Palacio de los Medici Riccardi. Después nos darían esta obra, la segunda pregunta de la opción B, en el que nos dan este relieve que aparece en el arco de Tito de la ciudad de Roma. Entonces, igual como antes, hacemos una catalogación de la obra, decimos el título, decimos el artista si lo conocemos y si no, pues es un artista desconocido como en este caso, encuadramos en un estilo artístico con una cronología, ¿de acuerdo? Que es, ya digo, arco de Tito del siglo I después de Cristo y que está en la ciudad de Roma, así que es de estilo romano. Hablamos entonces de lo que vemos, esta imagen, que son las tropas romanas destinadas en Próximo Oriente, en el templo de Jerusalén, con los tesoros, del templo de Jerusalén, como el candelabro, ¿vale? Y luego hablamos un poco de la técnica, en este caso es un tallado en piedra. Para luego pasar a hablar del análisis formal, es decir, hay que hablar del movimiento que tiene, de la expresividad de las figuras, del dinamismo del movimiento, los efectos de luces y sombras, que se están adaptadas a un marco arquitectónico, si están idealizadas o son reales, la perspectiva, el bajo relieve. Por último, ya hablaríamos, como no, del contexto histórico-artístico, así que de nuevo hablamos un poquito nada más de lo que es el Imperio Romano y lo que supuso, y luego hablamos de las diferentes obras, como no tenemos un artista, pues de otras obras importantes, si queremos, en relieves, como las del Arco de Tito, las de Constantino, o incluso el Arapacis de Augusto, o hablar un poquito más también de otras esculturas, si queremos, de bulto redondo, como la importancia de la escultura en Roma, ¿de acuerdo? Luego tenemos las definiciones que nos vuelven a dar aquí romanticismo, arte prerrománico, dadaísmo, arte helenístico, claroscuro, tímpano, dovela y fotografía. Ya digo, son definiciones más o menos extensas, siempre dando algún ejemplo en el caso de que sea algún estilo artístico. Y por último tenemos a los 5 artistas en los que tendremos que hablar solamente 3, y tenemos a Bernini, Van Gogh, El Bosco, Maestro Mateo y Miguel Ángel. Ya digo, de todos ellos hay que hacer una breve cronología, si sabemos, ubicarnos un poco en el siglo, el estilo artístico al que pertenecen, 2-3 características básicas de cada uno de ellos y, por supuesto, mencionar alguna obra, como en Bernini, La Plaza de San Pedro, Van Gogh, La Habitación de Van Gogh o La Noche Estrellada, de El Bosco, La Adoración de los Magos o Los 7 Pecados Capitales, o El Jardín de las Delicias, del Maestro Mateo, lo hemos hablado antes, en la opción A del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, y de Miguel Ángel, David, La Piedad del Vaticano o el Moisés. ¿Vale? Pues nada, chicos, esta es la resolución del examen y nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao, vivers!